La visión es el sentido que más se conecta directamente con la seguridad, la autonomía y la libertad de quienes han llegado a la madurez de la vida. Cuando hablamos de envejecimiento, muchas veces pensamos en huesos más frágiles, músculos que pierden fuerza, o incluso en el cansancio natural que aparece con la edad. Sin embargo, poco se habla del verdadero eje invisible que sostiene todas estas capacidades: ver con claridad. Después de los 60 años, cualquier alteración en la visión se convierte en un factor crítico, no solo porque dificulta leer un libro, ver televisión o reconocer rostros, sino principalmente porque la visión determina cómo se mueve el cuerpo en el espacio. Ella guía cada paso, cada gesto y cada reacción frente a obstáculos que aparecen en el camino. Cuando la visión falla, la independencia se debilita y el riesgo de caídas, accidentes y fracturas aumenta de manera alarmante. Este punto es tan relevante que grandes estudios de salud pública ya han demostrado que la pérdida de visión, incluso cuando se considera moderada, está entre los principales factores de incapacidad en los mayores, superando incluso enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes cuando se trata de autonomía diaria. Un detalle que muchos ignoran es la relación íntima entre la visión y el equilibrio. El cuerpo humano se apoya en 3 sistemas principales para mantenerse firme: el sistema vestibular, ubicado en el oído interno; el sistema propioceptivo, sensibilidad de los músculos y articulaciones; y el sistema visual. De los 3, el visual es el que proporciona las referencias más rápidas para evitar caídas. Si un anciano tropieza en un escalón, la visión alerta al cerebro en milisegundos, ajustando la postura. Si la visión está borrosa por cataratas, glaucoma o lentes desactualizadas, esa alerta llega tarde o no llega, y la caída ocurre. Por eso, cuando hablamos de independencia, no estamos tratando solo de leer letras pequeñas, sino de evitar situaciones que pueden poner la vida en riesgo, como una caída que lleva a una fractura de cadera. Esa fractura, a su vez, desencadena un ciclo de hospitalizaciones, cirugías, pérdida de movilidad e incluso depresión, marcando un antes y un después en la vida de muchos ancianos. Otro aspecto muchas veces descuidado es el impacto emocional de la pérdida visual. Los mayores que ven menos tienden a aislarse más, dejan de salir de noche, evitan actividades en grupo e incluso se alejan de pasatiempos que antes les daban alegría, como coser, leer o cocinar. Este aislamiento no es solo una consecuencia de la baja visión, sino también un factor de riesgo adicional para depresión, ansiedad e incluso deterioro cognitivo. La ciencia ya ha demostrado que la soledad es tan perjudicial como fumar o tener obesidad, y la visión deficiente puede ser la puerta silenciosa hacia ese aislamiento social. Lo que empieza como «ya no puedo leer bien» puede transformarse rápidamente en «no quiero salir de casa porque tengo miedo de caerme». Esto demuestra que la visión, más que un detalle físico, es también un pilar de la salud mental y emocional. Es importante recordar que no todas las pérdidas visuales son inevitables o irreversibles. Muchas tienen solución accesible: gafas actualizadas, iluminación adecuada, colirios para ojo seco, seguimiento médico regular y, en casos específicos, cirugía. Pero lo que realmente importa es la concienciación de que la visión debe ser tratada como prioridad absoluta después de los 60. Cada año que pasa sin revisar la salud ocular, el riesgo de caídas y de pérdida de independencia aumenta silenciosamente. Y lo que está en juego no es solo la nitidez de las imágenes, sino la libertad de caminar solo hasta la panadería, de bailar en una fiesta familiar o de simplemente pasear por el patio sin miedo. Por eso, cuando hablamos del impacto de la visión en la independencia después de los 60, hablamos de algo que va mucho más allá de lo físico. Se trata de preservar la dignidad, la confianza y la autonomía que todos desean mantener al envejecer. Ver bien es caminar con seguridad, es evitar hospitalizaciones y es sostener la capacidad de decidir sobre la propia vida. La visión es el puente entre el mundo interno y el externo, y cuando ese puente se debilita, todo el edificio de la independencia comienza a derrumbarse. Comprender este impacto
es el primer paso para valorar el cuidado de los ojos no como un lujo, sino como una necesidad vital. La catarata es probablemente la enfermedad ocular más conocida entre los mayores, pero paradójicamente es también una de las más subestimadas. Esto ocurre porque el proceso es lento, progresivo y silencioso, de modo que el paciente se adapta gradualmente a la pérdida de nitidez sin darse cuenta de cuánto se ha comprometido ya su visión. El cristalino, lente natural del ojo, se vuelve opaco con el paso de los años, y lo que debería ser transparente se convierte en una barrera que dispersa la luz. Al principio, el anciano percibe solo una visión borrosa, como si mirara a través de un vidrio sucio o de una ligera neblina. Después, los colores pierden viveza, la sensibilidad al contraste disminuye y la luminosidad nocturna se convierte en un desafío casi insuperable. El gran problema es que muchos aceptan esta pérdida como algo natural del envejecimiento y dejan de buscar solución, cuando en realidad la catarata es una condición perfectamente tratable. El impacto práctico de la catarata va mucho más allá de la dificultad de ver con claridad. Estudios ya han demostrado que la catarata no tratada está directamente asociada al aumento de caídas, accidentes domésticos y limitaciones funcionales. Esto se debe a que la falta de claridad visual altera la percepción de la profundidad, hace que el anciano falle escalones, tropiece con pequeños obstáculos y se sienta inseguro en ambientes poco iluminados. Muchos dejan de salir de noche, evitan conducir o simplemente pierden el placer de actividades simples, como leer un periódico o ver televisión. En otras palabras, la catarata compromete no solo la visión, sino también la libertad y la autoestima. Es en este punto donde se convierte en un enemigo invisible. Al normalizar la opacidad como algo de la edad, la sociedad perpetúa un ciclo de pérdida de autonomía que podría revertirse. Otro detalle crucial es la desigualdad en el acceso al tratamiento. En muchos lugares, la cirugía de catarata sigue siendo vista como un recurso lejano, reservado solo para quienes ya están casi ciegos. Esta mentalidad es obsoleta, pues la ciencia muestra que operar temprano, cuando la visión empieza a comprometer la calidad de vida, trae beneficios inmensos. La cirugía, considerada una de las más seguras y eficaces de la medicina moderna, consiste en extraer el cristalino opaco y sustituirlo por una lente artificial transparente, devolviendo la nitidez casi de inmediato. Los avances tecnológicos permiten incluso lentes intraoculares que corrigen miopía, hipermetropía y astigmatismo, reduciendo la dependencia de gafas. Pero el punto principal es, la cirugía no es solo para recuperar visión, también reduce drásticamente el riesgo de caídas y mejora la movilidad, impactando directamente en la expectativa de vida saludable. También es interesante notar el impacto psicológico positivo tras la cirugía. Muchos mayores relatan una sensación de renacimiento al volver a ver los colores con intensidad, reconocer rostros de familiares a la distancia y percibir detalles que estaban apagados desde hacía años. Esta mejora en la visión se traduce en mayor confianza, disposición para salir de casa, retomada de pasatiempos y reducción del miedo a los accidentes. Para quienes pasaron años creyendo que era normal no ver bien, la experiencia de recuperar la visión está casi siempre acompañada de emoción y gratitud. Este aspecto emocional necesita destacarse porque muestra que la catarata no es solo una enfermedad física, sino también un ladrón de experiencias y recuerdos que podrían vivirse con plenitud. Sin embargo, la barrera cultural persiste. Muchos mayores retrasan la cirugía por miedo, por falta de información o simplemente porque escucharon de conocidos que ver poco es parte de la edad. Este mito necesita romperse. Envejecer no significa aceptar la oscuridad gradual, y la medicina actual ya ofrece soluciones seguras y accesibles. Cuando la visión comienza a limitar las actividades diarias, ese es el momento de buscar una evaluación oftalmológica y discutir la cirugía. Cuanto antes se realice el procedimiento, mayores serán los beneficios para la calidad de vida, la prevención de caídas y la preservación de la independencia. Ignorar la catarata es renunciar a años de autonomía y seguridad que podrían garantizarse con una intervención simple. Así,
La catarata es el enemigo visible disfrazado de normalidad. No llega de repente, sino que va tomando lentamente el campo visual hasta transformar el mundo en un lugar turbio y peligroso. Reconocer este proceso, combatirlo con información y buscar tratamiento en el momento adecuado es esencial para quienes desean envejecer con dignidad. El mensaje final es claro: no acepte ver cada vez menos como si fuera parte natural del envejecimiento. La ciencia ya ha demostrado que es posible recuperar la visión y con ella devolver seguridad, libertad y el placer de vivir. El glaucoma es una de las enfermedades oculares más traicioneras porque, a diferencia de las cataratas, no deja señales claras al inicio y no causa dolor que alerte al paciente. Por eso se le llama el ladrón silencioso de la visión. Va destruyendo las fibras del nervio óptico de manera lenta e irreversible, sin aviso hasta que la pérdida visual es avanzada. Lo que sucede es que la presión intraocular, cuando está desregulada, daña progresivamente este nervio responsable de llevar la información visual de la retina al cerebro. El mayor cree que ve normalmente, pero poco a poco el campo visual se va cerrando por los laterales, como si mirara el mundo desde dentro de un túnel estrecho. Cuando el problema se nota, muchas veces la pérdida ya es significativa y no hay forma de recuperar lo destruido. La gravedad del glaucoma está en el hecho de ser una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. A diferencia de las cataratas, que pueden corregirse quirúrgicamente, el glaucoma no tiene cura, solo control. Esto significa que, una vez diagnosticado, el objetivo es impedir o retrasar al máximo la progresión. Esta característica trae una urgencia particular. Cuanto antes se detecte, más fácil será preservar la visión funcional por toda la vida. La gran barrera, sin embargo, es que la mayoría de las personas no sabe que tiene glaucoma. Se estima que casi la mitad de los pacientes convive con la enfermedad sin diagnóstico. En los mayores, este dato es aún más preocupante, ya que la prevalencia aumenta con la edad, convirtiéndose en un riesgo concreto después de los 60. El factor hereditario también pesa mucho. Quienes tienen padres o hermanos con glaucoma deben considerarse en alto riesgo y buscar una evaluación oftalmológica periódica. Además, existen grupos más vulnerables como diabéticos, hipertensos y personas que ya han tenido lesiones oculares anteriores. Pero el punto clave es que cualquier mayor, incluso sin síntomas, necesita realizar exámenes preventivos. La tonometría, que mide la presión intraocular, es simple, rápida e indolora. Asociada al examen de fondo de ojo y al mapeo de campo visual, puede revelar señales iniciales aún no percibidas en el día a día. Esta rutina de evaluación debe ser tan importante como el chequeo cardiológico u ortopédico, porque el riesgo silencioso del glaucoma es tan serio como una enfermedad vascular no diagnosticada. Otro aspecto que merece destaque es la adhesión al tratamiento. Una vez diagnosticado, el paciente puede necesitar usar colirios diariamente, muchas veces más de una vez al día, para mantener la presión ocular bajo control. En algunos casos, el médico puede indicar láser o cirugía, pero la gran mayoría depende de la disciplina en usar las medicaciones. El problema es que muchos mayores olvidan aplicarse el colirio, no comprenden su importancia o simplemente abandonan el tratamiento cuando se sienten bien, ya que no hay dolor o molestia aparente. Este comportamiento abre espacio para que la enfermedad avance silenciosamente, comprometiendo cada vez más la visión periférica hasta llegar al punto de inutilizar la visión central. Por eso, los familiares y cuidadores también necesitan estar atentos, ayudando a recordar y reforzar la importancia del tratamiento continuo. El glaucoma no compromete solo la nitidez de lo que se ve, sino todo el sentido de espacio y movilidad. Un anciano con pérdida de visión periférica pasa a tener dificultades para cruzar la calle, ver obstáculos laterales e incluso reconocer expresiones faciales en encuentros sociales. Este impacto directo en la convivencia, sumado al riesgo de caídas, convierte al glaucoma en una amenaza no solo a la visión, sino también a la calidad de vida y la independencia. La ciencia médica actual ya tiene recursos eficaces para contener la enfermedad,
Pero ninguno funciona si el diagnóstico llega demasiado tarde. El mensaje fundamental, por lo tanto, es claro. Los exámenes regulares son la única arma contra el ladrón silencioso de la visión. Ver bien después de los 60 no depende solo de gafas o de la cirugía de cataratas. Depende también de la vigilancia constante contra el glaucoma, que puede robar la visión de manera definitiva sin que la persona lo perciba. Es una enfermedad traicionera, pero que puede contenerse cuando se enfrenta con disciplina, acompañamiento médico e información. El silencio del glaucoma debe romperse con la conciencia de que ver no es solo un privilegio, sino un derecho que solo puede protegerse con prevención activa. La degeneración macular relacionada con la edad, conocida por la sigla DMAE, es una de las principales causas de pérdida de visión en los mayores, y el detalle que la hace especialmente devastadora es el objetivo que elige, la visión central. Es precisamente esta región de la retina, llamada mácula, la que permite ver detalles finos, reconocer rostros, leer, conducir y realizar tareas que requieren precisión. Cuando la DMAE comienza a instalarse, la persona percibe pequeñas distorsiones, líneas rectas que parecen onduladas, manchas oscuras o borrosas justo en el centro del campo visual. Es un tipo de pérdida que no puede compensarse con gafas comunes, porque no se trata de refracción, sino de daño progresivo a las células de la retina. Esta característica hace que la enfermedad sea temida y muchas veces mal comprendida, ya que su evolución puede llevar a un cuadro de gran dependencia y limitación en la vida diaria. Existen dos formas principales de DMAE, la seca y la húmeda. La forma seca es más común, representando la mayoría de los casos, y avanza lentamente, con acumulación de depósitos llamados drusas en la mácula. La forma húmeda, aunque menos frecuente, es más agresiva y causa pérdida visual rápida, debido al crecimiento anormal de vasos sanguíneos bajo la retina que sangran y destruyen las células de la visión central. El problema es que la transición de la forma seca a la húmeda puede suceder de manera inesperada y sin acompañamiento médico, el diagnóstico llega tarde. Este avance súbito es responsable de muchos casos de pérdida visual severa en los mayores y refuerza la importancia de la detección precoz y de la evaluación oftalmológica regular. El impacto de la DMAE no se limita al aspecto físico de la visión. Cuando el mayor pierde la capacidad de reconocer detalles en el centro de su visión, actividades simples como leer el prospecto de un medicamento, contar dinero o identificar a quien tiene delante se vuelven un desafío. Esta limitación genera frustración, vergüenza y aislamiento social, ya que el individuo comienza a evitar situaciones en las que no puede interactuar normalmente. Una vez más, el aislamiento ligado a la pérdida visual abre puertas a la depresión e incluso al deterioro cognitivo, ya que el cerebro deja de ser estimulado con las mismas actividades. Envejecer con DMAE sin tratamiento significa perder no solo nitidez, sino calidad de vida en un sentido profundo e irreversible. Uno de los puntos más importantes en la concienciación sobre la DMAE es que existen formas prácticas de monitorear la visión en casa. La prueba con la rejilla de Amsler es un ejemplo simple y accesible. Se trata de una hoja cuadriculada en la que la persona mira un punto central, cubriendo un ojo a la vez. Si las líneas parecen onduladas, rotas o con manchas, eso puede indicar alteraciones en la mácula y debe llevar a una evaluación inmediata con un oftalmólogo. Es una prueba de apenas 60 segundos, pero que puede significar la diferencia entre diagnosticar temprano y contener la progresión o descubrirlo demasiado tarde, cuando el daño ya es irreversible. Esta herramienta de cribado domiciliario necesita más divulgación, pues capacita al mayor y a su familia a actuar con rapidez ante los primeros signos. En el campo de los tratamientos, hubo avances significativos. Para la forma seca, aún no existe cura, pero los estudios demostraron que la suplementación con la fórmula AREDES 2, compuesta por antioxidantes específicos como luteína y zeaxantina, además de zinc y cobre, puede reducir la progresión de la enfermedad en estadios intermedios. Es importante destacar que este suplemento no previene la DMAE
en quienes no tienen la enfermedad y no revierte daños ya establecidos. Su función es retardar la evolución. Para la forma húmeda, las inyecciones intraoculares de medicamentos antiangiogénicos son un parteaguas, pues bloquean el crecimiento de los vasos anormales y estabilizan o incluso mejoran la visión en muchos casos. Aunque causen temor al inicio, estos tratamientos son hoy una rutina segura y eficaz en la práctica oftalmológica. Por todo esto, la DMAE debe encararse como una amenaza concreta a la independencia visual de los mayores. No se presenta como un emborronamiento gradual, sino como un ataque directo al centro de la visión, ese punto más valioso que permite la interacción plena con el mundo. Informar, diagnosticar precozmente y tratar adecuadamente son pasos fundamentales para evitar que miles de mayores pierdan no solo nitidez, sino también confianza, autonomía y la alegría de vivir. El mensaje es directo. No ignore manchas, ondulaciones o dificultades para ver lo que está justo enfrente. La visión central es insustituible y protegerla es proteger la propia esencia de la vida cotidiana. Pocos perciben cuánto un simple par de gafas puede ser decisivo para la seguridad y la independencia de un mayor. Cuando hablamos de salud ocular, la mayoría piensa en enfermedades como cataratas, glaucoma o degeneración macular, pero hay un villano silencioso que se infiltra en el día a día de millones: las gafas desactualizadas. Lentes viejos, rayados, mal ajustados o con graduación incorrecta no solo perjudican la nitidez de la visión, sino que también afectan directamente la percepción de profundidad, el equilibrio y la confianza al caminar. Esto significa que, en muchos casos, el riesgo de tropiezos, caídas y accidentes no está en una enfermedad grave, sino en un objeto que el mayor lleva en el rostro todos los días, sin imaginar que se ha convertido en un problema. El envejecimiento natural del ojo ya altera la capacidad de enfoque, un proceso llamado presbicia, que exige adaptación frecuente de la graduación de las gafas. Además, incluso quienes han usado gafas durante décadas pueden desarrollar alteraciones como astigmatismo o cambios en la refracción que solo se detectan en consultas oftalmológicas regulares. El problema es que muchos mayores mantienen el mismo par de gafas durante años, creyendo que aún están bien. El resultado es visión borrosa, dificultad para ver detalles, sensación de cansancio visual y mayor vulnerabilidad en ambientes externos o poco iluminados. Peor aún, las gafas desactualizadas hacen que el cerebro cree una falsa noción de distancia, llevando a tropiezos en escalones, golpes contra muebles y caídas en aceras irregulares. Otro punto crítico es el estado físico de las lentes y monturas. Lentes rayados, empañados o con tratamiento antirreflejo desgastado reducen drásticamente la claridad visual, principalmente de noche, cuando los reflejos de faros y postes dificultan aún más la movilidad. Monturas torcidas o mal ajustadas también pueden causar distorsiones sutiles que confunden el campo visual. Este conjunto de factores aparentemente banales contribuye a un efecto dominó. El mayor empieza a caminar más despacio, pierde confianza, evita salir de casa y entra en un ciclo de aislamiento que repercute en su salud física y mental. Cabe resaltar que el impacto de las gafas desactualizadas no se limita al riesgo de caídas. También afectan actividades cotidianas cruciales como leer prospectos de medicamentos, ver señales de tráfico, usar el teléfono móvil o reconocer rostros a distancia. Errores en estos contextos pueden generar consecuencias graves, como tomar medicamentos en dosis equivocadas, cruzar la calle en un momento peligroso o perder interacciones sociales importantes. La visión borrosa por gafas inadecuadas es un obstáculo invisible que fragiliza la autonomía de forma constante, erosionando poco a poco la confianza del mayor en su propia capacidad de actuar. La solución, afortunadamente, es simple: consultas regulares al oftalmólogo y actualización periódica de las gafas. Lo ideal es revisar la graduación cada 1 o 2 años, dependiendo de la salud ocular y de las condiciones clínicas del paciente. Además, invertir en lentes de calidad, con protección contra luz azul y tratamientos antirreflejo,
puede traer mejoras significativas de confort visual. También es importante que el mayor pruebe las gafas en diferentes situaciones: lectura, caminata, uso de ordenador y actividades al aire libre, para garantizar que realmente atienden a las necesidades del día a día. En algunos casos, puede recomendarse el uso de gafas distintas para tareas diferentes o incluso lentes multifocales, siempre que el paciente esté bien orientado y adaptado. Ver bien no es un lujo, es seguridad. Un par de gafas en buen estado puede ser la diferencia entre caminar con confianza o vivir bajo el riesgo constante de caídas. Tratar las gafas como prioridad y no como accesorio secundario es garantizar no solo una visión más nítida, sino también preservar la libertad de ir y venir, mantener la independencia y proteger la vida. El mensaje es claro: no acepte tropezar por lentes viejos. Actualizar las gafas es una de las formas más rápidas, accesibles y eficaces de proteger la visión, y con ella, la autonomía de quienes han llegado a la mejor edad. Cuando pensamos en problemas de visión en los mayores, pronto los asociamos a enfermedades oculares como cataratas, glaucoma o degeneración macular. Sin embargo, existe un factor muchas veces ignorado y que puede ser tan peligroso como esas enfermedades: los medicamentos de uso continuo. La llamada polifarmacia, uso simultáneo de varios fármacos, es común después de los 60 años, y muchos de esos medicamentos, aunque necesarios para tratar condiciones cardíacas, neurológicas o psicológicas, tienen efectos secundarios que afectan directamente a los ojos. Esta conexión es poco discutida, pero tiene un enorme impacto en la calidad de vida, en el riesgo de caídas e incluso en el agravamiento de enfermedades oculares ya existentes. Un ejemplo clásico son los medicamentos con efecto anticolinérgico, presentes en algunos antidepresivos, antialérgicos, fármacos para vejiga hiperactiva e incluso analgésicos. Reducen la producción natural de lágrimas, llevando a sequedad ocular. El ojo seco, muchas veces tratado como algo banal, compromete la nitidez visual, causa sensación constante de arenilla y aumenta la sensibilidad a la luz. Para un mayor, esto significa visión borrosa en momentos cruciales, como al bajar escaleras o caminar en ambientes poco iluminados, multiplicando el riesgo de tropiezos y accidentes. Además, el ojo seco no tratado puede provocar pequeñas lesiones en la córnea, empeorando aún más la calidad visual. Otro grupo de medicamentos que merece atención son los corticoides. Su uso prolongado, ya sea en forma de comprimidos, pomadas o colirios, está asociado al aumento del riesgo de desarrollar cataratas y glaucoma. Esto crea un efecto colateral peligroso. Mientras el medicamento controla una enfermedad inflamatoria o respiratoria, puede silenciosamente preparar el terreno para un problema ocular grave. Como la evolución de estos cuadros es lenta, el mayor e incluso algunos profesionales de salud no conectan inmediatamente el uso del medicamento con el empeoramiento de la visión, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Los medicamentos para presión arterial y corazón también pueden interferir en la visión. Algunos beta bloqueadores, por ejemplo, están asociados a trastornos visuales e incluso a alteraciones en la percepción de colores. Los diuréticos pueden alterar el equilibrio de fluidos en el cuerpo, causando visión borrosa temporal. Los fármacos para disfunción eréctil, muy usados por hombres mayores, también pueden afectar la circulación ocular y, en casos raros, están ligados a cuadros súbitos de pérdida visual. Aunque estos efectos no sean frecuentes, el simple hecho de que existan exige acompañamiento regular con oftalmólogo, especialmente en pacientes con antecedentes de enfermedades oculares. Es importante destacar también el impacto de los fármacos que causan somnolencia o mareo. Las benzodiazepinas, utilizadas para ansiedad o insomnio, pueden reducir el estado de alerta, retrasar reflejos y perjudicar la coordinación motora. Sumados a la visión comprometida, crean un escenario de altísimo riesgo de caídas. El mayor no tropieza solo porque ve menos, sino porque la respuesta del cuerpo al estímulo visual se vuelve más lenta debido a la acción del medicamento. Esta interacción entre cerebro, visión y equilibrio es un ejemplo claro de cómo el uso inadecuado
o sin revisión periódica de los medicamentos puede ser peligroso. La solución no es simplemente suspender los medicamentos. Al fin y al cabo, muchos de ellos son esenciales para mantener la salud del paciente, sino realizar revisiones periódicas con el médico para evaluar si aún son necesarios, si hay alternativas con menos efectos colaterales y cómo compensar sus impactos en los ojos. Esta práctica se llama revisión medicamentosa y ya forma parte de las recomendaciones internacionales para mayores. Hablar con el oftalmólogo sobre todos los fármacos en uso también es crucial, pues muchos síntomas oculares que parecen ser de nuevas enfermedades pueden en realidad estar relacionados a efectos adversos de medicamentos ya conocidos. Cuidar la visión en la tercera edad no significa solo ir al oftalmólogo y usar gafas adecuadas. Significa también mirar dentro del propio botiquín y entender que algunos comprimidos, por más inofensivos que parezcan, pueden estar comprometiendo silenciosamente la calidad visual. El mensaje central es claro: la seguridad ocular depende tanto de los ojos como de la lista de medicamentos. E ignorar esa conexión puede costar no solo la nitidez de la visión, sino también la autonomía, la confianza e incluso la vida de un mayor frente a un simple resbalón causado por visión borrosa. El ojo seco es frecuentemente tratado como una molestia menor, algo que muchos creen ser normal de la edad, pero en realidad es un problema que puede comprometer de forma significativa la visión y la calidad de vida del mayor. Después de los 60 años, la producción de lágrimas disminuye naturalmente, y la película lagrimal, que debería proteger, lubricar y nutrir los ojos, se vuelve inestable e insuficiente. Este proceso lleva a síntomas como ardor, sensación constante de arenilla, enrojecimiento, visión borrosa que mejora al parpadear e incluso dificultad para permanecer en ambientes con aire acondicionado o ventiladores. Aunque parezca solo incomodidad, el ojo seco tiene un impacto directo en la nitidez de la visión, en el equilibrio e incluso en el riesgo de caídas, convirtiéndose en un factor de riesgo muchas veces ignorado. Lo que pocas personas saben es que la lágrima no sirve únicamente para humedecer los ojos. Está compuesta por 3 capas, acuosa, lipídica y mucosa, que trabajan juntas para mantener la superficie ocular estable y transparente. Cuando esta estructura se rompe, la luz que entra en el ojo se dispersa, creando borrosidad y reflejos que dificultan ver detalles. Esto explica por qué muchos mayores con ojo seco relatan que ven mejor después de parpadear, ya que el acto de parpadear reorganiza momentáneamente la película lagrimal. Sin embargo, esta oscilación constante entre ver bien y mal genera inseguridad, especialmente al caminar en lugares poco iluminados o al bajar escaleras, aumentando el riesgo de accidentes. Además del envejecimiento natural, diversos factores contribuyen al ojo seco en los mayores. El uso prolongado de medicamentos, especialmente los con efecto anticolinérgico, antidepresivos y antihipertensivos, reduce la producción de lágrimas. Enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide y síndrome de Sjögren también aumentan el riesgo. Cirugías oculares como la de cataratas pueden desestabilizar temporalmente la película lagrimal. Incluso el hábito de pasar muchas horas frente a pantallas, algo cada vez más común entre los mayores conectados, reduce la frecuencia del parpadeo y agrava la sequedad. Este conjunto de factores convierte al ojo seco no solo en una condición ocular, sino en un reflejo del estilo de vida y del contexto de salud del mayor. Otro aspecto preocupante es el impacto del ojo seco en la vida social y emocional. La constante sensación de ardor y visión borrosa hace que muchos mayores eviten la lectura prolongada, dejen de ver televisión por incomodidad o incluso dejen de salir de casa porque la claridad les molesta. Este aislamiento, ya tan común en personas con pérdida de visión, puede agravarse por un problema aparentemente simple, pero que mina la disposición para las actividades diarias. Cuando no se trata, el ojo seco también puede generar complicaciones más graves, como lesiones en la córnea, infecciones y cicatrices que comprometen de forma permanente la visión. El tratamiento del ojo seco es, en muchos casos, simple y accesible.
El uso de lágrimas artificiales lubricantes es la primera medida y suele traer alivio inmediato. En situaciones más graves, el médico puede indicar colirios antiinflamatorios, tapones lagrimales para retener las lágrimas naturales o incluso terapias con luz pulsada que estimulan las glándulas de los párpados. Pero el punto central es que no basta con usar cualquier colirio. Es necesario un diagnóstico adecuado para identificar la causa principal y elegir el tratamiento correcto. Además, cambios en el ambiente, como evitar ventiladores directamente en los ojos, aumentar la humedad del aire y hacer pausas regulares al usar pantallas, pueden reducir bastante los síntomas. El ojo seco, por lo tanto, no debe tratarse como una irritación de la edad. Es una condición que, si se ignora, roba calidad de vida y seguridad. Reconocer sus síntomas, buscar evaluación médica y seguir un plan de tratamiento significa más que aliviar molestias. Significa garantizar una visión estable, reducir riesgos de accidentes y preservar la independencia. El mensaje es claro: no acepte convivir con ojos que arden, pican y borran la visión como si fuera normal. Cuidar de la lubricación ocular es cuidar de la nitidez, la movilidad y la dignidad en la mejor edad. Uno de los mayores desafíos en la prevención de enfermedades oculares en los mayores es el diagnóstico tardío. Muchas veces, la persona solo descubre que tiene un problema cuando la pérdida de visión ya es significativa e irreversible. Por eso, herramientas simples que permiten monitorear la visión en casa adquieren un valor enorme, y entre ellas, la más conocida y eficaz es la rejilla de Amsler. Se trata de una prueba extremadamente rápida, que lleva menos de 1 minuto, pero que puede ser decisiva para identificar alteraciones en la mácula, la región central de la retina responsable de la visión de los detalles finos. Es un recurso que cualquier mayor puede tener impreso en casa, pegado en la nevera o en el dormitorio, y que funciona como un verdadero detector precoz de problemas como la degeneración macular relacionada con la edad, DMAE. El funcionamiento es simple. La rejilla de Amsler no es más que un cuadrado lleno de líneas rectas, formando un patrón cuadriculado con un punto central en medio. El mayor debe cubrir un ojo, fijar la visión en ese punto central y observar las líneas alrededor. En una visión saludable, todas las líneas aparecen rectas y uniformes. Sin embargo, si algunas parecen onduladas, torcidas, desaparecen o surgen manchas oscuras en el campo visual, esto puede indicar alteraciones en la mácula. El mismo proceso se repite con el otro ojo. Todo el procedimiento dura menos de 60 segundos y no exige ningún equipo sofisticado. Aún así, puede marcar la diferencia entre detectar precozmente un problema grave o permitir que avance silenciosamente. El gran poder de esta prueba está en dar al mayor una herramienta de autocuidado. Al realizar la rejilla de Amsler regularmente, semanalmente o siempre que perciba alguna molestia en la visión, la persona se convierte en protagonista de su propia salud ocular. Pequeñas distorsiones, que muchas veces pasarían desapercibidas en el día a día, se identifican rápidamente. Y al llevar este resultado al oftalmólogo, el paciente ayuda al médico a intervenir más temprano, ya sea con exámenes complementarios, ajustes de tratamiento o incluso inicio de terapias específicas para la DMAE. Este empoderamiento del paciente es crucial porque reduce el intervalo entre la aparición de los primeros signos y el inicio del cuidado adecuado. Es importante, sin embargo, destacar que la prueba no sustituye la evaluación médica. La rejilla de Amsler funciona como un cribado, una alerta. Si el mayor percibe líneas onduladas, fallas o manchas, esto no significa un diagnóstico cerrado, sino una señal de que es necesario buscar un especialista con urgencia. El error más común es ignorar estas alteraciones pensando que es cosa de la edad o que el problema pasará solo. Por el contrario, cuanto antes se investigue, mayores serán las posibilidades de estabilizar la enfermedad y preservar la visión central. La negligencia, en este caso, puede costar la pérdida definitiva de la nitidez en actividades esenciales, como leer, escribir y reconocer rostros. Otro beneficio de la prueba es su costo prácticamente nulo. Puede imprimirse en cualquier hoja de papel, y existen versiones digitales que pueden usarse en tabletas o computadoras.
Esto significa que no hay excusa para no utilizarla. Es accesible, rápida y puede salvar la visión. Muchos médicos recomiendan que los pacientes con riesgo de DMAE mantengan la rejilla en un lugar visible de la casa, como en la puerta de la nevera, para recordar realizar la prueba con frecuencia. Transformar la prueba en hábito es tan importante como medir la presión arterial o la glucemia, porque ayuda a monitorear uno de los sentidos más valiosos, la visión. En resumen, la prueba de 60 segundos en casa es un ejemplo perfecto de cómo pequeñas actitudes pueden traer enormes beneficios para la salud ocular de los mayores. Es simple, rápida, barata y altamente eficaz para identificar señales iniciales de problemas graves. Más que un papel cuadriculado, es una herramienta de protección de la autonomía y la independencia. Al fin y al cabo, preservar la visión central significa preservar la capacidad de vivir de forma plena, segura y confiada. El mensaje es claro: 1 minuto por semana puede ser suficiente para salvar años de nitidez y libertad. Cuando hablamos de degeneración macular relacionada con la edad, DMAE, uno de los puntos más importantes es separar lo que realmente tiene respaldo científico de lo que circula como promesa o cura milagrosa en Internet. Entre todas las opciones estudiadas, la fórmula conocida como AREDS2 se destaca por tener una comprobación sólida de eficacia en la reducción de la progresión de la enfermedad en determinados estadios. AREDS significa Age-Related Eye Disease Study, un gran estudio multicéntrico iniciado en Estados Unidos que evaluó a miles de pacientes con DMAE. La primera versión, llamada AREDS, ya había mostrado resultados prometedores. Pero fue en la segunda fase, el QUN-AREDS2, cuando los científicos refinaron la combinación de nutrientes, haciéndola más segura y eficaz, especialmente para fumadores y exfumadores. La composición del AREDS2 incluye antioxidantes y carotenoides específicos, como luteína y zeaxantina, además de zinc, cobre y vitaminas C y E. Estos nutrientes actúan directamente sobre el estrés oxidativo que afecta la retina, ayudando a reducir la progresión de la DMAE en estadio intermedio hacia la forma avanzada. En términos prácticos, los estudios demostraron que los pacientes con DMAE intermedia que hicieron uso continuo de esta suplementación tuvieron una reducción de aproximadamente un 25% en el riesgo de perder la visión central de forma grave. Este dato es significativo porque no estamos hablando de mejora estética, sino de preservar la capacidad de lectura, de reconocimiento facial y de autonomía en tareas simples de la vida cotidiana. Sin embargo, es esencial reforzar el AREDS2 no previene la degeneración macular en quienes no tienen la enfermedad y tampoco revierte los daños ya establecidos. Su papel es retrasar la progresión en casos diagnosticados en estadio intermedio. Este punto es crucial porque muchos mayores, al escuchar hablar del suplemento, comienzan a tomarlo sin evaluación médica, creyendo que están protegiendo los ojos de forma preventiva. El resultado es un gasto innecesario y, en algunos casos, incluso riesgos para la salud, ya que el uso de dosis altas de zinc puede provocar efectos adversos gastrointestinales e interactuar con otros medicamentos. El suplemento debe ser siempre prescrito y acompañado por un oftalmólogo, con base en exámenes detallados que confirmen la presencia de la DMAE en el estadio indicado. Otro detalle importante es la sustitución del betacaroteno por luteína y zeaxantina en la fórmula de la AREDS2. Este cambio fue fundamental porque los estudios mostraron que el betacaroteno aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores y exfumadores. En cambio, la luteína y la zeaxantina, presentes de forma natural en alimentos como la col rizada, la espinaca y la yema de huevo, demostraron ser seguras y eficaces. Esta modificación hizo de la fórmula una opción más equilibrada y aplicable a una mayor parte de la población anciana. Además, la elección de estos carotenoides específicos no fue aleatoria. Ambos se concentran en la mácula, formando un filtro natural contra la luz azul y contra el estrés oxidativo que acelera la degeneración. Vale recordar que la suplementación no sustituye los hábitos de vida saludables,
El consumo de una dieta rica en vegetales de hojas verdes, pescados con omega 3, frutas variadas y la práctica regular de ejercicios físicos contribuyen a la salud ocular de forma global. Del mismo modo, controlar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y colesterol elevado es esencial para proteger los vasos sanguíneos de la retina. El AREDS2 debe verse como una herramienta adicional y no como solución aislada. Cuando se utiliza en el contexto correcto, dentro de un plan de seguimiento médico, puede ofrecer años valiosos de preservación visual para los pacientes en riesgo. En resumen, el AREDS2 representa uno de los mayores logros científicos en el cuidado de la DME, pero necesita usarse con responsabilidad. No es para todos. No sustituye las consultas médicas, ni corrige daños ya instalados. Es una estrategia que, cuando se aplica en el momento adecuado y de forma orientada, puede marcar la diferencia entre perder rápidamente la visión central o mantenerla estable durante mucho más tiempo. El mensaje para los mayores es claro. No se dejen llevar por modas o promesas fáciles. Conversen con el oftalmólogo, realicen los exámenes necesarios y, si hay indicación, utilicen el AREDS2 como aliado comprobado en la lucha por la preservación de la visión. La catarata, como ya vimos, es uno de los problemas visuales más comunes en los mayores y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados. Pero lo que muchos desconocen es que la cirugía de cataratas no es solo un procedimiento para ver mejor. Es, comprobado científicamente, una medida de prevención contra caídas, una de las principales causas de hospitalizaciones y pérdida de independencia en la tercera edad. Este punto cambia completamente la forma en que enfrentamos la decisión de operar. No se trata de vanidad o de lujo, sino de seguridad y de protección de la vida. Estudios científicos de gran porte ya demostraron que los mayores sometidos a la cirugía de cataratas presentan una reducción significativa en el riesgo de caídas y fracturas. Esto ocurre porque, al remover el cristalino opaco y sustituirlo por una lente artificial transparente, el paciente recupera no solo la nitidez de la visión, sino también el contraste, la percepción de profundidad y la confianza en sus propios pasos. Imagine caminar por una escalera poco iluminada con la visión borrosa y turbia. La probabilidad de perder el equilibrio es enorme. Ahora, al restaurar la claridad visual, cada escalón vuelve a ser nítido, reduciendo drásticamente el riesgo de tropiezos. Esta diferencia es tan impactante que algunos investigadores comparan la cirugía de cataratas con una verdadera intervención de salud pública contra caídas en los mayores. Otro detalle relevante es que la catarata, cuando avanza, altera la noción de colores y contraste, dificultando la identificación de alfombras, desniveles y obstáculos en el suelo. Esto aumenta el riesgo de resbalones dentro de la propia casa. Tras la cirugía, muchos pacientes relatan no solo mejora en la visión, sino también en el equilibrio, en la postura y en la seguridad al caminar. Hay casos documentados de mayores que, antes de la operación, limitaban drásticamente su vida social por miedo a caer y que después de la cirugía volvieron a frecuentar reuniones, iglesias, plazas e incluso a conducir en entornos controlados. Esto muestra que el impacto no es solo físico, sino también emocional y social. Es importante también destacar que la cirugía de cataratas actual es extremadamente segura. Realizada en la mayoría de los casos bajo anestesia local, dura pocos minutos y permite el alta el mismo día. La tasa de complicaciones es mínima, especialmente si se compara con los riesgos de una caída que puede resultar en fractura de cadera, una de las ocurrencias más graves en los mayores. Fracturas de este tipo con frecuencia llevan a cirugías complejas, largos periodos de inmovilización, pérdida de independencia e incluso aumento de la mortalidad en el primer año tras el accidente. Así, postergar la cirugía de cataratas por miedo o por creer que aún se ve bien es en muchos casos una elección que expone al mayor a riesgos mucho más graves. Otro aspecto muchas veces ignorado es la relación entre la visión y el cerebro. Estudios muestran que los mayores sometidos a la cirugía de cataratas presentan también mejora en funciones cognitivas, ya que el cerebro vuelve a recibir estímulos visuales claros,
disminuyendo la sobrecarga causada por el esfuerzo constante de intentar descifrar imágenes borrosas. Esto refuerza la idea de que la cirugía no es solo para los ojos, sino para todo el organismo. Preservar la nitidez visual significa preservar la movilidad, la memoria, la atención y la calidad de vida en su conjunto. Por lo tanto, la cirugía de cataratas debe verse no como la última alternativa cuando la visión ya está casi perdida, sino como una estrategia preventiva para garantizar seguridad e independencia. Operar temprano, cuando la visión ya comienza a interferir en la vida diaria, es mucho más eficaz que esperar a la ceguera funcional. El mensaje es directo. La cirugía devuelve la nitidez, reduce caídas, protege contra fracturas y devuelve la libertad de vivir sin miedo. Cuidar de la catarata es cuidar no solo de los ojos, sino de la integridad física y de la dignidad de quien desea envejecer con autonomía. Uno de los aspectos más descuidados, cuando hablamos de prevención de accidentes en mayores con problemas de visión, es el entorno en el que viven. El hogar, que debería ser un espacio de protección y comodidad, puede convertirse en un campo de trampas cuando no se adapta a las necesidades visuales de la tercera edad. Escaleras mal iluminadas, pasillos oscuros, alfombras sueltas, suelos brillantes que provocan reflejos, e incluso la elección inadecuada de bombillas son factores que aumentan de forma significativa el riesgo de caídas. Para quienes ya conviven con cataratas, glaucoma, degeneración macular o gafas desactualizadas, estos detalles del entorno pueden marcar la diferencia entre caminar con seguridad o sufrir un accidente grave. La iluminación es, sin duda, la primera barrera de protección. Los mayores necesitan hasta 3 veces más luz que los adultos jóvenes para ver con la misma claridad. Esto significa que los ambientes con bombillas débiles o mal posicionadas se convierten en verdaderas trampas visuales. Las luces directas y fuertes, sin embargo, también pueden ser perjudiciales, ya que provocan deslumbramiento y empeoran la visión de quienes ya tienen mayor sensibilidad ocular. La solución está en el equilibrio. Luces bien distribuidas, preferiblemente difusas, que iluminen toda el área sin crear sombras o reflejos intensos. Puntos críticos como escaleras, pasillos, baños y cocinas deben tener iluminación reforzada, garantizando que cada detalle sea visible. Otro recurso esencial es el contraste. Para quienes tienen pérdida de sensibilidad visual, distinguir superficies similares se convierte en un desafío. Un escalón claro sobre un suelo claro, por ejemplo, puede pasar desapercibido y provocar una caída. Pintar los bordes de las escaleras con colores fuertes, usar cintas antideslizantes oscuras en suelos claros o claras en suelos oscuros, y resaltar visualmente barandillas y puertas son medidas simples que reducen accidentes. El contraste también puede aplicarse a utensilios cotidianos: platos blancos sobre mesas oscuras, interruptores claros en paredes oscuras, toallas de colores fuertes en baños blancos. Pequeños ajustes que amplían la percepción visual y facilitan la autonomía del mayor. Además de la iluminación y el contraste, es fundamental eliminar riesgos estructurales. Las alfombras sueltas deben retirarse o fijarse con material antideslizante. Los muebles deben organizarse de manera que permitan una circulación libre, sin esquinas expuestas en áreas de paso. Los baños necesitan barras de apoyo bien fijadas y suelos antideslizantes, ya que la humedad aumenta el riesgo de caídas. Otra medida importante es mantener los objetos de uso diario siempre al alcance, evitando que el mayor tenga que estirarse o subirse a bancos para alcanzarlos. La combinación de visión comprometida con movimientos arriesgados es una de las principales causas de accidentes domésticos. La tecnología también puede ser una aliada. Los sensores de presencia que encienden luces automáticamente en pasillos y baños durante la noche evitan tropiezos en ambientes oscuros. Las lámparas de emergencia garantizan iluminación en caso de cortes de energía. Incluso las bombillas inteligentes, que permiten ajustar la intensidad de la luz, pueden ser útiles para adaptar el entorno a las necesidades visuales del mayor a lo largo del día. Estos recursos, antes vistos como superfluos, hoy representan estrategias prácticas y accesibles para hacer del hogar
un lugar más seguro y funcional. El punto central es que adaptar el entorno no es solo un cuidado estético o de comodidad, es una medida de salud. Muchos accidentes que llevan a mayores a hospitalizaciones podrían evitarse con simples ajustes en iluminación, contraste y organización doméstica. Proteger la visión significa también proteger el espacio en el que se utiliza. El hogar debe pensarse como una extensión del cuidado médico, y cada detalle del entorno puede ser un aliado o un enemigo. El mensaje es claro: ver bien depende tanto de los ojos como de la luz y los colores que rodean al mayor. Invertir en un entorno seguro es invertir en calidad de vida, autonomía y prevención de accidentes que pueden convertir la vejez en una lucha diaria. Cuidar la visión después de los 60 años no significa solo cambiar las gafas cuando la lectura comienza a fallar. Significa, sobre todo, realizar exámenes específicos y periódicos que permiten identificar enfermedades silenciosas e impedir que pequeños signos evolucionen hacia pérdidas irreversibles. La gran trampa del envejecimiento ocular es precisamente la ausencia de síntomas en el inicio de muchas condiciones, como el glaucoma o la degeneración macular relacionada con la edad, DMAE. Cuando el mayor percibe un cambio claro en la visión, muchas veces el daño ya está consolidado. Por eso algunos exámenes oftalmológicos deben verse como prioridad absoluta y no como opción secundaria. El primero de ellos es el Baprius examen de agudeza visual, el más conocido, que mide la capacidad de ver letras y símbolos a diferentes distancias. Aunque sencillo, es esencial para ajustar correctamente las gafas y verificar cambios sutiles que puedan indicar evolución de enfermedades. Enseguida está la tonometría ocular, que mide la presión intraocular. Este examen es rápido, indoloro y crucial para el diagnóstico del glaucoma, el ladrón silencioso de la visión. Sin la tonometría, no hay cómo identificar precozmente el aumento de la presión que daña el nervio óptico. Otro examen indispensable es el fondo de ojo, que permite observar directamente la retina, la mácula y el nervio óptico. Revela alteraciones precoces que pueden indicar degeneración macular, retinopatía diabética o señales iniciales de glaucoma. Clase mapeo de retina. Una versión más detallada de este proceso amplía el campo de observación y es especialmente importante en pacientes diabéticos o hipertensos, ya que estas enfermedades afectan directamente los vasos sanguíneos de la retina. El campo visual computarizado también es fundamental, pues evalúa la extensión del campo de visión periférica. Con él se identifican pérdidas típicas del glaucoma, que comienza robando la visión lateral sin que el paciente lo perciba. Complementando este examen está la tomografía de coherencia óptica, OCT, una tecnología moderna que proporciona imágenes de alta resolución de la retina y del nervio óptico, permitiendo detectar alteraciones microscópicas antes incluso de que haya síntomas. Para pacientes en riesgo de DMAE o glaucoma, la OCT es una herramienta indispensable para acompañar la evolución de la enfermedad. No podemos olvidar el test de refracción, que garantiza la prescripción correcta de las gafas. Una graduación equivocada puede no solo emborronar la visión, sino también comprometer la noción de profundidad y aumentar el riesgo de caídas. Y, para los casos en que haya sospecha de ojo seco o molestia persistente, exámenes específicos de la película lagrimal y de las glándulas de meibomio ayudan a definir tratamientos más precisos. El punto central es que todos estos exámenes, cuando se realizan de forma regular, forman una barrera poderosa contra la pérdida visual irreversible. La recomendación general es que los mayores realicen una evaluación oftalmológica completa al menos una vez al año, incluso si no presentan quejas. Este cuidado preventivo debe encararse de la misma forma que el control de la presión arterial o de la glucemia. Al fin y al cabo, la visión es uno de los pilares de la independencia, y perder tiempo en el diagnóstico es perder la oportunidad de preservar años de autonomía. Ver bien no es solo una cuestión de nitidez, es una cuestión de seguridad, de movilidad y de dignidad. Los exámenes oftalmológicos que no pueden esperar representan el enlace entre prevención y preservación de la vida activa. Ignorarlos
Es dar espacio para que enfermedades silenciosas avancen sin resistencia. El mensaje es claro. Después de los 60, consultar al oftalmólogo no es un lujo, sino una necesidad vital, tan importante como cualquier otro examen rutinario médico. De nada sirve conocer los riesgos de la catarata, el glaucoma, la degeneración macular o el ojo seco si el mayor no adopta una rutina práctica que transforme esa conciencia en acciones diarias. La visión es uno de los sentidos más exigidos en el envejecimiento y el secreto para preservarla no está en grandes intervenciones puntuales, sino en pequeños hábitos acumulativos que juntos construyen una barrera contra accidentes y pérdidas irreversibles. A esto lo llamamos la rutina práctica, visión segura. Un conjunto de cuidados semanales y mensuales que ayudan a mantener los ojos funcionando bien y al mismo tiempo protegen al cuerpo contra caídas, hospitalizaciones y aislamiento social. El primer paso de esta rutina es la revisión semanal del hogar. El mayor, o un familiar cuidador, debe recorrer todas las habitaciones observando la iluminación, retirando alfombras sueltas, verificando si las bombillas funcionan y garantizando que pasillos, baños y escaleras estén adecuadamente iluminados. Esta verificación puede parecer sencilla, pero marca la diferencia, ya que un ambiente seguro reduce de inmediato los riesgos asociados a la visión comprometida. Añadir contrastes visuales en escaleras, peldaños y muebles también debe formar parte de este proceso. En paralelo, entra la revisión de las gafas. Cada semana es importante comprobar si las lentes están limpias, sin rayones ni manchas que perjudiquen la nitidez. Las monturas torcidas deben ajustarse y si hay incomodidad con la graduación, lo ideal es programar una consulta de reevaluación. Las gafas desactualizadas son uno de los principales factores de caídas y tratarlas como prioridad es una medida esencial de la rutina visión segura. Otro punto es la hidratación ocular. Los mayores que sufren de ojo seco deben usar colirios lubricantes según la orientación médica, además de mantener el ambiente húmedo, especialmente en días de clima seco o en casas con aire acondicionado. Este hábito debe ser diario, al igual que las pausas durante actividades prolongadas frente a pantallas para estimular el parpadeo. Pequeños gestos evitan el malestar y las oscilaciones visuales que pueden comprometer la seguridad. Una vez al mes, la rutina debe incluir la autoevaluación con la rejilla de Amsler. Esta prueba de 60 segundos es rápida, gratuita y puede revelar señales iniciales de degeneración macular. También es recomendable que el mayor se pregunte: ¿he tropezado más? ¿Tengo dificultad en ambientes oscuros? ¿Necesito más luz para leer? Estas preguntas simples funcionan como un radar precoz de problemas visuales y ayudan a identificar cuándo acudir al oftalmólogo antes de que la situación se agrave. En cuanto a la salud médica, la rutina Visión Segura prevé una preconsulta oftalmológica anual obligatoria, incluso sin síntomas. En este seguimiento, deben realizarse pruebas como agudeza visual, tonometría, fondo de ojo, campo visual y tomografía de coherencia óptica cuando esté indicada. Para mayores con antecedentes familiares de glaucoma, diabéticos o hipertensos, este intervalo puede ser aún menor cada 6 meses. La revisión de la lista de medicamentos también debe formar parte de la consulta, ya que muchos fármacos afectan la visión sin que el paciente lo perciba. Otro componente esencial es el cuidado con la nutrición. Una dieta rica en vegetales de hoja verde oscura, como la col y la espinaca, frutas variadas, pescados con omega 3 y alimentos ricos en antioxidantes, contribuye a la salud de la retina y la mácula. En los casos indicados por el médico, puede incluirse la suplementación con AREDS2, pero siempre bajo orientación. Unido a esto, mantener la presión arterial y la glucemia controladas forma parte de la misma rutina, ya que la hipertensión y la diabetes son grandes enemigos de la visión. La rutina Visión Segura no es un protocolo complicado, sino una lista práctica que organiza cuidados simples en 3 niveles: diarios, limpieza de las gafas, uso de colirios, ambientes bien iluminados; semanales, revisión del hogar y pequeños ajustes; y marco mensuales, anuales,
prueba de Amsler, consultas médicas y exámenes. Esta estructura transforma el cuidado ocular en hábito, reduciendo el riesgo de caídas, detectando enfermedades en sus inicios y garantizando que el mayor mantenga su independencia. El mensaje es claro: proteger la visión es proteger la vida. Crear y seguir una rutina práctica es la forma más eficaz de transformar el conocimiento en prevención real. Con visión segura, el mayor no solo preserva la nitidez de sus ojos, sino que fortalece su propio camino para envejecer con dignidad, confianza y libertad. La mejor manera de comprender el impacto de la visión en la vida de un mayor es observar lo que ocurre cuando se pierde y sobre todo cuando se recupera. Las historias reales revelan de forma vívida que ver bien no es solo un detalle funcional, sino un factor que puede literalmente salvar vidas. Muchos mayores pasan años creyendo que tropezar, ver borroso o tener dificultades nocturnas es parte natural del envejecimiento, hasta que un accidente grave ocurre y evidencia la importancia de cuidar los ojos. En contraste, aquellos que tratan a tiempo catarata, glaucoma o degeneración macular logran evitar caídas, mantener la independencia e incluso reencontrar la alegría de vivir. Un caso común es el de mayores que sufren fracturas de cadera tras caídas en casa, muchas veces ocasionadas por visión comprometida. Estos accidentes no solo requieren cirugías delicadas, sino que también conllevan largos periodos de inmovilidad y una caída brusca en la calidad de vida. Hay informes de pacientes que, después de sufrir caídas graves, descubrieron que el problema no estaba solo en el equilibrio o en la fuerza muscular, sino en una catarata avanzada que nunca había sido tratada. En muchos de estos casos, la cirugía de catarata posterior no solo devolvió la nitidez visual, sino que también evitó nuevas caídas, mostrando que el accidente podría haberse prevenido años antes. Otro ejemplo es el de personas que convivían con glaucoma sin diagnóstico. Un hombre de 70 años, por ejemplo, notó que no veía a los peatones que aparecían lateralmente al conducir. Al investigar, descubrió que su visión periférica estaba comprometida por el glaucoma. El diagnóstico precoz permitió iniciar el tratamiento con colirios y láser, estabilizando la enfermedad y evitando la progresión hacia la ceguera. Sin este hallazgo, probablemente habría perdido completamente la visión funcional en pocos años. Esta historia refuerza la importancia de los exámenes de rutina, ya que el glaucoma no avisa, sino que roba silenciosamente la visión hasta que es demasiado tarde. También existen casos emocionantes ligados a la degeneración macular relacionada con la edad. Una mujer de 68 años relató que al usar la rejilla de Amsler en casa, notó que las líneas rectas del cuadrado aparecían onduladas. Llevó el resultado al oftalmólogo y fue diagnosticada con DMAE en etapa inicial. El tratamiento comenzó rápidamente, incluyendo inyecciones intraoculares, y la progresión fue controlada. Ese simple acto de usar una prueba de 60 segundos en casa preservó su capacidad de leer, coser y reconocer a sus nietos. Un gesto aparentemente pequeño se transformó en un punto de inflexión entre dependencia y autonomía. Estas historias dejan claro que la visión no es solo una cuestión de ver. Define la seguridad, el equilibrio, la movilidad, la interacción social e incluso la salud mental del mayor. Recuperar la visión mediante una cirugía o tratamiento no significa solo ver mejor, sino volver a vivir. Muchos pacientes relatan después de la cirugía de catarata que sintieron como si hubieran ganado una nueva vida. Los colores regresan, la confianza se restablece y la libertad de salir sin miedo se recupera. Este impacto psicológico y emocional es tan importante como el físico, porque reduce el aislamiento, mejora el ánimo y reactiva la participación social. Por lo tanto, las historias reales nos muestran que cuidar la visión es mucho más que un acto médico. Es una forma de prevenir tragedias, restaurar la autonomía y devolver la calidad de vida. Cada examen realizado a tiempo, cada tratamiento iniciado y cada cirugía exitosa no son solo procedimientos técnicos, sino capítulos de vidas que podrían haber seguido un camino de pérdidas y limitaciones, y que fueron rescatadas por la atención a la salud ocular. El mensaje es claro:
No espere una caída o una pérdida definitiva para valorar la visión. Las historias de vida prueban que ver bien es, muchas veces, lo que separa la dependencia del envejecimiento saludable. A lo largo de toda esta reflexión sobre la visión en la tercera edad, se vuelve imposible ignorar la verdad central. Ver bien no es solo una cuestión de comodidad, sino un factor determinante para la supervivencia, la autonomía y la dignidad del anciano. En cada escalón descendido con seguridad, en cada prospecto leído con claridad, en cada rostro reconocido sin esfuerzo, está la prueba de que la visión preservada es la base de la independencia. Y al mismo tiempo, en cada tropiezo con una alfombra, en cada resbalón en el baño o en cada diagnóstico tardío de glaucoma, vemos cómo la negligencia hacia los ojos puede costar hospitalizaciones, limitaciones e incluso la propia vida. La conclusión es simple y poderosa. Cuidar la visión es cuidar de todo el proceso de envejecimiento. Los ojos son más que ventanas del cuerpo, son guías del movimiento, del equilibrio y de la confianza. Un anciano con cataratas no tratadas camina con inseguridad. Un paciente con glaucoma sin diagnosticar vive bajo un riesgo silencioso. Alguien con DMAE avanzada pierde la capacidad de reconocer incluso a sus propios familiares. En cambio, un anciano que se somete a exámenes anuales, mantiene sus gafas actualizadas, trata la sequedad ocular y adapta su hogar con iluminación y contraste adecuados, gana no solo una visión nítida, sino también la certeza de envejecer sin renunciar a la libertad. Es en esa frontera entre dependencia y autonomía, donde la visión se revela como uno de los bienes más preciosos de la vida. También es fundamental comprender que los avances médicos están disponibles y son accesibles en la mayoría de los casos. La cirugía de cataratas, segura y eficaz, reduce caídas y devuelve los colores al mundo. Los colirios para el glaucoma, cuando se usan correctamente, preservan el campo visual durante décadas. El suplemento AREDS2, prescrito en las etapas adecuadas, ralentiza la degeneración macular y mantiene activa la visión central. La rejilla de Amsler, realizada en casa, permite que cualquier anciano identifique signos tempranos en apenas un minuto. Estos recursos existen, y la única barrera que impide que cumplan su papel es la falta de información y de seguimiento médico. Ver bien no es lujo, no es vanidad y no es capricho. Es salud. Es prevención contra caídas, contra fracturas incapacitantes, contra aislamiento y depresión. Es también un regalo emocional, pues permite que el anciano continúe maravillándose con los colores de un atardecer, con la delicadeza de un bordado, con la sonrisa de un nieto. Preservar la visión es preservar la esencia de la vida cotidiana, aquello que conecta a la persona con el mundo y con quienes ama. Por eso, la visión debe ser tratada con la misma prioridad que el corazón, los huesos y el cerebro, porque sostiene todos esos sistemas de manera invisible, guiando cada paso y cada decisión. El mensaje final es claro e innegociable. Ver bien es vivir con seguridad. Quien cuida sus ojos después de los 60 no solo está evitando accidentes, sino que también está garantizando la continuidad de su propia historia con independencia y plenitud. Cada examen, cada ajuste en las gafas, cada cuidado con el entorno doméstico es una forma de proteger la vida en su sentido más amplio. La tercera edad puede y debe vivirse con libertad, confianza y alegría. Y los ojos, cuando se cuidan con responsabilidad, son la llave que abre esa puerta.